Trump quiere eliminar el impuesto sobre la renta. ¿Cómo es eso? Vamos a ver acá con el señor Marco Vidal. Siempre me parece muy interesante sus análisis. Vamos a ver juntamente. En octubre, durante el tramo final de su campaña electoral, Trump dijo que eliminaría el impuesto sobre la renta en Estados Unidos y el mundo mundial dijo que eso era imposible. Hordas woke por todas partes le tildaron de zumbado, pero pocos recordaron que eso, por muy exótico que parezca desde el punto de vista actual, en el que todo deriva del expolio fiscal, la deuda y la dependencia colectiva, mal llamada escudo social, en realidad se trataba de una propuesta de revolución fiscal que pretende regresar a los orígenes económicos de Estados Unidos. La pregunta ¿es posible hacerlo? ¿Es posible eliminar el impuesto sobre la renta en un país? Quédate, porque vamos a verlo. ¿Cómo nos podría afectar a todos? ¿Por qué esta propuesta en realidad no es tanto una agresión a las políticas sociales y sí un golpe al decorado que se han montado los bancos centrales desde 1971 y que no ha hecho más que empobrecernos a todos? No. Eso es interesante, ¿no? No sé cómo es en los otros países, pero acá en Brasil me parece que hace un montón. Se cobra 27% a todos que ganan más de 5.000 reales. A todo eso que gana más de 5.000 reales en Brasil, 27% tiene que pagar al gobierno, además de los impuestos que tiene sobre todos los productos y todos los servicios que utiliza. Pero No te vayas, que lo interesante. de hoy también te interesa. A una propuesta que ha generado gran controversia, eliminar el impuesto sobre la renta y reducir el impuesto de sociedades al 15%. Aunque la idea pueda parecer radical o incluso inviable, tiene fundamentos históricos y económicos que merecen, por lo menos, ser analizados. Desde su último discurso en el Congreso, Trump defendió la necesidad de volver a un sistema basado en impuestos indirectos, como los aranceles, en lugar de gravar los ingresos de los ciudadanos. ¿Te parece inviable, imposible, ruinoso? Si es así, es que el lavado de cerebro, el que vive en nuestro mundo, surte efecto. Pero hagamos un ejercicio. Volvamos al origen, donde todo lo que se estima como razonable no existía. Déjame recordarte que este vídeo está apadrinado por Trade Republic, el neobanco alemán presente en 17 países que ya ha alcanzado la cifra de 8. Voy a dejar el video de él acá en la descripción. Si quieren entrar allá para ir a ese banco alemán para hacer trade y todo eso, va a estar en la descripción del video. Millones de clientes y los 100.000 millones de activos. Con Trade Republic puedes invertir en múltiples productos y ganar un 3% anual con el dinero de tu cuenta, sin condiciones y con un pago mensual. ¿Quieres una plataforma fácil de usar, con tarifas bajas y gran variedad de activos? Pues Trade Republic es para ti. Escanea el QR en la pantalla o sigue el link de la descripción para que vean allí que vas de mi parte. Pero volvamos. El argumento de Trump se apoya en el modelo económico que tuvo Estados Unidos entre 1870 y 1913, cuando el país Hace un montón, entonces. no tenía impuestos sobre la renta y su financiación provenía principalmente de los aranceles. Mira. Durante ese periodo, Estados Unidos experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Y él ahora plantea lo siguiente: si en lugar de esquilmar a los ciudadanos con impuestos progresivos se implementara Entonces, ¿sería esta la verdadera razón por qué quiere imponer aranceles a todo el mundo? un Interesante. sistema fiscal basado en impuestos indirectos, como los aranceles, o como un impuesto plano, de tipo bajo, la economía podría florecer sin asfixiar la producción. De ahí que dijera recientemente que en aquella época todo eran aranceles, no había impuestos sobre la renta. En realidad hablaba de la Gilded Age, la era dorada de Estados Unidos, que fue un periodo que en esos años, que se nombra entre finales del 19 y principios del 20, se fue caracterizado por un crecimiento económico acelerado, una industrialización masiva El periodo de post-guerra civil de Estados Unidos y una expansión urbana sin precedentes. Durante y de la conquista del oeste. ese tiempo, Estados Unidos se consolidó como una potencia industrial global gracias a avances tecnológicos, el desarrollo del ferrocarril, la explotación de recursos naturales y también el crecimiento de sectores como el acero, el petróleo, incluso las finanzas. Grandes empresarios conocidos como los barones ladrones, como Rockefeller, Andrew Carnegie Varones ladrones. y JP Morgan, ellos acumularon fortunas colosales, mientras que las políticas gubernamentales del laissez-faire y la ausencia de regulación permitían concentración de riqueza en manos de pocos, pero también un progreso notable. Pero no seríamos justos si pasamos por alto algunas cosas independientemente de las ideas que tengamos. Ese crecimiento económico de la época dorada también fue acompañado de desigualdades sociales extremas. Mientras los ricos disfrutaban de un estilo de vida opulento, así se describe esa época, la clase trabajadora enfrentaba condiciones laborales precarias, largas jornadas, salarios bajos, poca protección social. Eran otros tiempos también. También fue una época de alta inmigración, con millones de europeos llegando a Estados Unidos en busca de oportunidades, lo que también impulsó la urbanización y creó tensiones sociales y culturales. Esto se parece a los tiempos que vivimos en algunos casos. Evidenciaron grietas de ese periodo denominado como dorado. ¿Que fue bien? Sí. ¿Que fuera perfecto? Pues no. De hecho, históricamente Estados Unidos no tuvo un impuesto federal sobre la renta permanente hasta ese 1913, cuando se ratificó la 16ª enmienda. La implementación del impuesto Fue
en 1903 que se creó el Banco Central de Estados Unidos, el Fed, y todo eso. Esto sobre la renta surgió de la preocupación por la desigualdad que hubo en esa época dorada. Vamos a buscar acá. Creación del Fed. Sí, mira. Mira acá. 23 de diciembre de 1913 que se creó el sistema de reserva federal, el Fed, en inglés, ¿no? Entonces, el sistema de reserva federal es el Banco Central de los Estados Unidos, es un consorcio público-privado que controla la estructura organizativa en la cual participa una agencia gubernamental conocida como Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal con sede en Washington. Bueno, entonces fue en el mismo año, qué interesante. Y que se empezó el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Y la necesidad de encontrar una forma más equitativa de financiar el gobierno federal. Así lo vendieron. Pero lo de ahora se inspira en eso, pero no lo imita del todo. La base de la propuesta actual de Trump se construye sobre los cimientos de su logro más significativo durante su primer mandato, la ley de recorte de impuestos y empleos. Esa ley, aunque no fue el mayor recorte de impuestos de la historia, como se ha afirmado en alguna ocasión, sí representó un cambio sustancial en el panorama fiscal de Estados Unidos. Tuvo un impacto de 1,5 billones de dólares en su primera década de implementación. Los datos del Tax Policy Center muestran que aproximadamente el 75% de los hogares estadounidenses se beneficiaron de esos recortes, con un impacto especialmente significativo en la clase media. El plan actual de Trump incluye una serie de medidas específicas que representarían un cambio fundamental en el sistema tributario que ahora tienen allí. Entre las propuestas más llamativas, como te decía, se encuentra la eliminación de impuestos sobre, por ejemplo, las propinas, que beneficiaría aproximadamente a 4 millones de trabajadores en el sector servicios. Eso es interesante, mira. Impuestos sobre propina. Qué cosa, ¿no? Bueno, sí, es una propina y tiene impuestos. No lo puedo creer. La eliminación de impuestos sobre los beneficios del seguro social para los jubilados, que constituye otro pilar fundamental de ese plan, y esa medida, por cierto, afectaría al 40% de los beneficiarios que actualmente pagan impuestos sobre sus beneficios. Trump también ha propuesto eliminar los impuestos sobre las horas extra, una medida que beneficia al 8% de los trabajadores por hora y al... Me parece bastante cosa para ayudar a la gente de menor renta, de tanto a los más pobres como a la clase media. Qué bueno, me parece bueno. 4% de los trabajadores asalariados que regularmente trabajan tiempos extra. Además, ha sugerido exenciones fiscales para policías, bomberos y miembros del servicio militar. Para compensar todas esas reducciones, que no son pocas, en los ingresos federales, Trump propone un sistema de aranceles significativamente más alto, incluyendo una tarifa general del 10 o el 20% sobre todas las importaciones y un arancel más alto incluso a los países que considere. Y acá tiene otra cosa. Bueno, se pone arancel a todo. También no va a elevarse el precio de las cosas y con eso aumentar la inflación del país. Eso va a tener que ver cómo va a controlar, ¿no? A veces ha sido China, otras a Colombia o algún país europeo. Está por ver cómo define finalmente a quién le toca el muerto. El Tax Policy Center estima que esa medida podría generar ingresos federales netos de entre 2,8 y 4,5 billones de dólares en 10 años y que podría compensar en parte lo que deje de ingresar en las rebajas que te he listado antes. El desafío es importante. Estados Unidos importa anualmente bienes por valor de 3 billones de dólares, mientras que recauda aproximadamente 4,2 billones de dólares en impuestos sobre la renta y nóminas. Wendy Edelberg, execonomista jefe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, advierte que los aranceles extremadamente altos podrían reducir drásticamente el comercio internacional, disminuyendo paradójicamente los ingresos arancelarios. Ese sería el primer obstáculo que no sé si se está teniendo en cuenta. Además, existe la preocupación de que un sistema basado principalmente en aranceles podría ser regresivo, afectando desproporcionadamente a los estadounidenses de bajos ingresos, mientras que el actual sistema de impuestos sobre la renta, que es progresivo, con el 20% superior de los contribuyentes pagando aproximadamente el 80% de todos los impuestos federales, pues en este caso los aranceles tenderían a afectar más a quienes gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en bienes de consumo. Sí, porque, bueno, acá está hablando entonces de lo que hablábamos, de que puede aumentar el precio de estos bienes, de los productos. También estaría ahí otro desafío. El plan incluye medidas enfocadas a las familias como un crédito fiscal para cuidadores familiares, una deducción para recién nacidos, coberturas obligatorias para el tratamiento de fertilización in vitro y un costo estimado de entre 150.000 y 300.000 millones de dólares en 10 años. Bien, esas propuestas reflejan un enfoque en el apoyo de las familias trabajadoras americanas. Curiosamente, el impacto en el déficit federal y la sostenibilidad a largo plazo de los programas sociales pues no estaría claro ahí. Pero el Comité para un Presupuesto Federal Responsable advierte que las propuestas fiscales de Trump podrían acelerar la insolvencia del
Fondo Fiduciario del Seguro Social. Además, existe el riesgo de represalias comerciales de socios internacionales, como ocurrió ya en su día en la presidencia de Trump cuando los agricultores estadounidenses necesitaron ayuda debido a la guerra comercial con China. Es decir, no es Ya. tan fácil lo que propone Trump, por lo menos no de golpe. Podría funcionar si, o por lo menos en parte, si la visión fiscal de Trump representa un experimento económico que merece una consideración y si se hace de forma progresiva, en plazos, en una parte. La historia nos muestra que Estados Unidos ha operado bajo diferentes sistemas fiscales a lo largo de su historia, adaptándose a las necesidades cambiantes de cada época. Durante su primer mandato, antes de la pandemia, Estados Unidos experimentó tasas de desempleo históricamente bajas, no lo hizo mal, y un crecimiento económico sostenido bajo políticas fiscales más conservadoras. Plantear la meritocracia como valor y no el subsidio a mí no me parece mal. Establecer un régimen de baja fiscalidad que estimule otros factores de ingreso por cantidad también me parece bien. Muchos dirán que les cuesta ver la relación entre un sistema liberal con un modelo proteccionista. Bueno, me parece entonces bastante interesante eso de eliminar el impuesto sobre la renta, pero hay que ver si no va a subir sobre los impuestos, si no va a subir el precio de las cosas de otra forma, porque imponer aranceles a todo que entra a Estados Unidos puede llevar a subida del precio de las cosas y con eso la inflación, todo eso. Bueno, el video está acá abajo para quien quiera verlo completo. Anda a achar el canal del señor Mac Vidal que hace bastante videos muy buenos. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Cuando pusieron en marcha el IRPF en España, el ministro de Hacienda dijo que iba a ser algo temporal. Pues claro que es posible, al igual que es posible que los políticos dejen de cobrar ese dineral o es posible no tener corrupción o ser un país independiente. Pero como para casi cualquier cosa, tiene que hacer voluntad. Y eso sí no hay. Bueno. El impuesto a la renta es el atraco que te hace un país para mantener su burocracia. Bueno, pagar impuestos al trabajo, al consumo, al morir y ver que te dan al cambio. Y encima tenemos que soportar cómo los políticos y asociados se lo llevan limpios sin despeinarse, te roban y te venden. Es así en los países de ustedes, pero parece que acá los señores que comentan desde España parece que se enojado con los impuestos que se paga. Acá también en Brasil. Cobro un montón, pero la realidad es triste. Bueno, bueno, vamos a dejar eso acá. El bienestar social es de los políticos, la dependencia, el subsidio, todo el nombre del pueblo sin el pueblo. Para prosperar hay que conservar lo bueno de lo viejo y aceptar solo lo bueno de nuevo. ¿Y eso? Al gobierno, muy bien, muy bien. Imposible no es. Lo que tenemos más de 60 años hemos vivido sin IRPF y sin IVA. Y había carreteras, hospitales, un montón de cosas públicas, aparte de 800.000 funcionarios que todo el mundo opinaba sobre, que todo el mundo opinaba que sobraba más de la mitad. Gracias por el video informativo. Nunca he visto a nadie hacer esto mejor que tú. De hecho, estoy invirtiendo en acciones de Estados Unidos, criptomonedas. Muy bien, muy bien. Entonces, señores, el impuesto sobre la renta me parece interesante. No sé cómo es en los países de ustedes, pero acá en Brasil se cobra un montón. Y esa idea de Trump de sacar los impuestos sobre las rentas, dejar que la plata quede más en la mano de la gente pobre, la gente de clase media en Estados Unidos, me parece bastante interesante. Pero de dónde va a sacar los impuestos, la plata para, bueno, pagar las cosas en Estados Unidos, parece que va a ser sobre los aranceles que está intentando imponer y con eso no sabemos si por más que la gente quede con la plata en la mano, las cosas van a quedar más caras en Estados Unidos. Entonces va a tener que hacer un equilibrio allá bastante interesante que me gustaría ver y me gustaría saber también qué piensan ustedes todo eso, de cómo es el impuesto sobre la gente en los países de ustedes. Acá en Brasil es 27%. O sea, se gana al año 100.000 reales. Al final te quedas con 73.000. Es así. Bueno, Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.